Hola y bienvenidos al segundo episodio del Vigilante. Para hoy tenemos preparado un episodio muy importante dentro de lo que cabe, porque es un episodio que toca un tema que yo manejo de manera directa y dentro del cual he tenido mi participación. Hablaré sobre el bono social permanente, perteneciente a la causa Ius Plenum Vero. En 2021, el abogado Michael Sturenberg, un abogado experto en derecho internacional, ejecutó el bono social permanente como un instrumento que viene dado por la deuda reclamada de la causa Ius Plenum Vero. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una causa? ¿Y cuál es esa causa en particular? Bueno, una causa es el nombre dado a un caso legal y de paso este nombre implica que hay una razón legal detrás del documento como tal. Este proceso legal en particular inició el día 12 del cuarto mes del año 2021, cuando Sturenberg ya estaba convencido de que hay un intento serio de pisotear sus derechos debido a todas estas medidas de encerramiento y obstrucción sistemática de libertades que llegaron con la emergencia sanitaria. Él se dio a la tarea de recaudar suficientes pruebas para iniciar la causa, que fue ejecutada con la fecha mencionada y entregada ante una autoridad del gobierno de la República del Ecuador poco después. En esta causa se establece 1. Que se estaban violando leyes nacionales e internacionales, al igual que desconociendo y violando derechos de individuos, hombres, mujeres y niños, con todas las medidas de bioseguridad, igual que con el intento de traer la obligatoriedad de someterse a una terapia génica experimental, conocida como vacunación contra el COVID-19. Y 2. Notificar a todas las entidades involucradas en todos estos hechos para hacerles saber de las implicaciones y consecuencias legales de estas medidas como tal. Este proceso se inició según las costumbres y procedimientos de la jurisdicción de alta mar, conocida como ley marítima o de almirantazgo. Gracias a que Michael es conocedor de las reglas procesales y de la estructura de los documentos legales, él ha venido teniendo especial cuidado en la precisión de las notificaciones e instrumentos usados, para que esta causa sea admitida por alguna corte que tenga jurisdicción en almirantazgo. Lo más seguro es que sea en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Además, él tiene una serie de documentos accesorios que son de vital importancia para poder llevar a cabo un proceso como este, ya que él se maneja como una entidad que puede medirse como igual ante un Estado. Y el Estado debe responder ante los términos y condiciones que él establece una vez que han entrado en contrato con él. Así se crea un contrato mutuo y no un reclamo y una demanda. Es algo muy diferente. Ellos se someten y cada vez cuando no reaccionan se someten más y confirman todo que ha estado antes. Y esto es el poder de este régimen. Cuando un poder o un deudor se somete con su silencio, confirma todo que estaba quizás en pregunta o estipulado o solo ofrecido como hecho anteriormente. No hay discordia. Nadie puede ir a un juez y dar una demanda en mi contra o yo en ellos porque tenemos un de acuerdo. Si ellos pagan esto en este momento, ya no es la pregunta. Importante al inicio es, tenemos el de acuerdo. Hemos hecho todo posible, no involucrar costos exteriores y autoridades exteriores. Como buenos comerciantes, arreglar las cosas. Pero cuando el otro parte no cumple, sí se puede ir enfrente a un juez que es responsable o competente por asuntos de alta mar también. Y este juez solo tiene el poder reconocer el asunto por su ejecución administrativa porque el contenido ya está en el de acuerdo. Y esto es algo muy diferente a si tú haces una demanda nacional en que tú insultes más o menos el otro parte que no paga, que no hace, que no cumple, que esto.
aquí tú mantengas tu honor comercial, dices, por favor, reconócemelo. Y si el juez me confirma que la otra parte está en default, en incumplimiento, que ya me ha confirmado también, solo necesito ir en este momento al Banco Central o a la Fed. Ya están ahí las pruebas. Tienes que cumplir. Quizás sea importante que entiendan un detalle de cómo funciona un marco jurídico, también conocido como jurisdicción, para empezar. Y el primer problema que se presenta, que tenemos hoy en día con nuestros marcos jurídicos, es la noción que tenemos sobre la palabra ley. Recordemos que nosotros hemos sido acondicionados a observar la palabra ley como algo absoluto, por encima de todo, que se justifica por sí mismo y debe respetarse como si derivara de un poder y autoridad por encima de ti. Debes obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Sin embargo, esto no era una noción correcta en los tiempos de quienes crearon y establecieron las bases de nuestro sistema legal actual, es decir, los romanos. Lex era una palabra usada para referirse al marco jurídico de Roma. Esto se veía tal y como es, una serie de estatutos, normas o reglamentos hechos por un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, quien se dedicaba a analizar las formas más óptimas de normalizar la voluntad de la ciudadanía romana. Obviamente, estas leges, o lex en plural, estaban respaldadas y ordenadas a la fuerza en muchos casos por todo el aparato del Estado romano, ya sea en su era republicana o imperial. Es obvio que esto hacía su efecto psicológico en no solamente los ciudadanos romanos, sino todo aquel que viajaba, comerciaba o hacía vida en el territorio romano. Como vemos, la ley, según la misma lógica romana, es un marco jurídico, es solo un compendio de estatutos y normas y no debería cargar este significado adicional de que es algo indiscutible, o mucho menos de ser algo moralmente correcto, óptimo, deseable e inmejorable. Luego tenemos que comprender mucho más lo que realmente significa jurisdicción. Comprender lo que es la jurisdicción es elemental para comprender qué es un marco jurídico. De hecho, un marco jurídico no existe sin jurisdicción. Desde un simple contrato hasta una constitución tienen jurisdicción, lo cual no significa exclusivamente un lugar o las partes contractuales, sino que también involucra la naturaleza de lo que se está regulando. Además, la jurisdicción establece como autoridad mayor al mismo contrato al que están sujetas las partes. En pocas palabras, la jurisdicción es todo aquello que es abarcado por el contrato o convenio legal, desde ámbitos abstractos como qué tema, qué negocio, qué definiciones legales, qué formas de resolución de disputas, hasta cuestiones más tangibles como los bienes, el territorio, las instalaciones, entre otras. La jurisdicción es fundamentalmente los términos del contrato. Ahora que tenemos una mejor idea de lo que es ley y jurisdicción, puedo usar estas palabras durante el episodio sin que se pierda su verdadero significado. El Permanent Social Bond, que es el nombre adecuado de este bono en inglés, ya que los documentos de derecho internacional se tienen que llevar en inglés, establece que todo individuo claramente identificable puede reclamar $7,200 mensuales, acumulables desde el séptimo mes, conocido también como julio en la jerga común, de 2021 hasta el mes actual. Por supuesto, para obtener este beneficio se tiene que hacer la petición correctamente ante una institución válida. En parte estaré aquí para explicar este proceso y en parte estaré aquí para explicar las implicaciones legales y económicas de la causa ius plenum vero y el bono. Empecemos con una breve explicación de lo que es la causa ius plenum vero. La causa fue introducida ante el Estado de la República del Ecuador durante el gobierno de Lenín Voltaire Moreno Garcés el 12 del mes 4 de 2021. Por favor comprendan que los meses, por razones legales, los voy a mencionar en número y no por los nombres que se les conoce públicamente. Para este momento,
En el año 2021 ya Michael había tenido que llevar una serie de notificaciones a varias instituciones a nivel mundial, incluyendo representantes de los Estados Unidos de América, del Vaticano, de la ONU y otros más. La razón por la cual él introdujo la causa directamente a las dependencias de la República del Ecuador es porque esta es la agencia representante de la ONU y la Reserva Federal de Estados Unidos más cercana a donde él está en estos momentos. Y sí, la razón por la cual este ente, República del Ecuador, debe recibir y ya recibió esta causa es porque es una agencia que representa los intereses de la ONU y la Reserva Federal. Quizás en un episodio más adelante entre en detalles sobre esta forma de estructurarse el sistema jurídico internacional. De hecho, el primer hombre a quien se le dirige el texto de la causa ni siquiera es Lenín Moreno en sí, ni a Guillermo Lasso, sino Joseph Robinette Biden Jr. ¿De dónde vienen esos fondos que ellos van a usar para pagarte esta compensación? Bueno, hemos tenido correspondencia y como Ecuador o la República de Ecuador también se disfruta de, ¿cómo se dice eso en español? Special Drawing Rights, SDR, que es casi una copia del dólar al nivel del Fondo Monetario Internacional, World Bank, por los países pueden sacar montos. Y estos montos se multiplican en la sistema bancaria fraccional, según prestamientos, etc. Es otro tema. Pero lo que pasa con el SDR está dado sin respaldo y sin necesidad de repagar. Y eso lo confirmaban también en Rebeldía, ¿no? Y se puede checar eso en las páginas web del Fondo Monetario Internacional. El SDR no se necesita repagar. Simplemente ni están imprimiendo plata, solo están inventando con un clic plata. Y ya han confirmado que tienen suficientes fondos. Y eso acepté. Joseph Biden preside la principal entidad que funciona en conjunto con la Reserva Federal para dirigir la moneda de reserva internacional, por lo que cualquier documento requiriendo pago de títulos o bonos va últimamente dirigido a estas entidades y puede ser notificado a través de las agencias de ese sistema financiero internacional, como lo son todos los gobiernos de los países pertenecientes a la ONU. En la causa se establecen muchos hechos, comenzando por el hecho de que ese documento es una aceptación comercial por valor ejecutada en almirantazgo debido a las decisiones y hechos ejecutados por ustedes, refiriéndose a las entidades legales a los que se dirige el documento, los cuales fueron calificados por la Carta Magna aceptada mutuamente, la cual es la ley reguladora de cualquier relación comercial entre el acreedor y los deudores. El acreedor en este caso es Michael Sturenberg y las entidades mencionadas en la causa, y cualquiera que las represente, pasaron a ser deudores bajo este contrato y sus términos. La Carta Magna a la que se refiere Michael, junto con toda una serie de instrumentos precursores de la causa Ius Plenum Vero, han sido debidamente elaborados desde mucho antes de que este proceso legal iniciara. Hago una pequeña pausa para explicar un par de cosas. 1. Una aceptación comercial por valor es un tipo de instrumento válido a nivel internacional que establece un claro contrato por daños, tanto materiales como morales, debido a acciones de algún individuo o entidad, o grupo de los mismos, y se utiliza para establecer claramente cuáles fueron los daños, quiénes cometieron esos daños y cuáles son los términos y condiciones para la curación o reparación de estos. 2. ¿Por qué un Estado, o mejor todavía, un sistema compuesto por entidades tan grandes, tanto estatales como no gubernamentales, entraría en contrato con Michael Sturenberg? Bueno, esto es una respuesta compleja que se toca hasta cierta profundidad en los episodios 2, 3 y 4 de la miniserie documental El Poder del Mar, producido por Libertad en Vigilia. Podrán encontrar los links de esos episodios en la descripción de este video y bueno, muy seguramente en el canal de Odyssey
pero quizás en otras redes publiquemos directamente también. Para más o menos explicar, los estados como ustedes los conocen funcionan bajo toda una serie de convenios y marcos legales, unos relativamente nuevos que han venido creándose luego del final de las guerras mundiales del siglo pasado, y otros tan antiguos o más antiguos que el Tratado de Westfalia, por ejemplo. Estos tratados, costumbres, sentencias de cortes internacionales y demás establecen cómo se redactan documentos correctamente y cómo te puedes dirigir según el requerimiento o el tipo de entidad a la que vas a escribirle, y cómo un hombre y una mujer a nivel individual se mueven dentro de estos sistemas. Entonces, al conocer estas cosas y más, puedes tratar con entidades siendo individuo, de manera que incluso muchos abogados con toda una gran cantidad de doctorados ni se imaginan. No crean que Michael Sturenberg aprendió esto en la universidad, necesariamente. Para poder entrar en conocimiento de esta realidad tienes que haber trabajado en posiciones e instituciones muy particulares y a la vez tener un interés y capacidad de atar muchos cabos sueltos que da la casualidad que puedes ver por la posición en la que trabajas. O tal vez haber tenido algún mentor que haya comprendido ya esta realidad del derecho internacional y solidariamente te haya enseñado. Y resulta que Michael no solamente tuvo varios de estos mentores durante el transcurso de su vida, sino que también trabajó nada más y nada menos que para el Banco Rothschild en la agencia de Londres. Siguiendo con la causa, una vez establecidos a quiénes o a qué entidades se dirige, se pasa a establecer claramente la base legal de la causa, bajo los términos del contrato con Michael Sturenberg, y aclara ciertas implicaciones y deberes para los deudores. Luego, la causa establece los hechos por los cuales existe como tal, es decir, los hechos que constituyen los daños generados, y provee suficiente documentación para darle soporte y pruebas. La siguiente sección de la causa establece la aceptación de estos hechos por parte de los deudores, algo que le da un sostén legal y legitimidad al documento. Y pasa a mencionar que entre las implicaciones de este documento viene la aceptación del Permanent Social Bond. Este bono, como todo bono, se hace a partir de un título de deuda, como el que establece ya la causa Ius Plenum Vero. Eso es lo que son los bonos. Son instrumentos financieros que se utilizan para poder trabajar con algo canjeable y de mayor liquidez que un título original que se debe cuidar y guardar celosamente. Este bono establece un fondo que puede ser cobrado por todo individuo perteneciente a una nación adscrita a las Naciones Unidas. Este monto a cobrar es de $7,200 en dólar estadounidense por cada mes transcurrido desde el mes 7 del año 2021. Is I ask the debtors, do you mind, as the people are usually the ones who must pay in the end, to give benefits back to the people? And they agreed. So I made I created the Permanent Social Bond. And that is, I guess, the main reason why I'm today here. Para poder llegar a este paso en el que el bono pasa a ser universalmente reclamable, se tuvo que crear el instrumento con sus debidas notificaciones y esperar al nihil dicit o silencio administrativo de todas las entidades notificadas por Michael, y finalmente se vuelve un acto ejecutable por defecto debido al incumplimiento de las entidades involucradas. Michael Sturenberg tiene claramente establecidos estos hechos, notificaciones, comunicaciones por físico y por correo electrónico, además de toda clase de documentación y de soporte y apoyo de este proceso legal en una carpeta pública que está en la plataforma Mega. El link estará en la descripción del video para que tranquilamente puedan revisar y descargar lo que sea de su interés. No me extenderé en este video sobre si ustedes creen o no creen en la validez legal de estos procesos en almirantazgo, ni tampoco pienso hacer episodios específicos para este objetivo. Estará en ustedes hacer la debida investigación para corroborar la validez de este marco legal y del procedimiento hecho por Michael Sturenberg. Lo que sí les puedo decir es
que pueden confirmar a través de la carpeta Mega que compartiremos que él se ha comunicado en físico y por correo electrónico con un sinfín de entidades legales, todas muy grandes y poderosas como instituciones, o al menos en apariencia. Si él estuviese haciendo algún tipo de ridículo con ganas de estafar a los gobiernos del mundo, pueden estar seguros que sería increíblemente fácil ya tenerlo tras las rejas. Aún así, no es el caso, está bastante libre, y todas las comunicaciones que él ha llevado a cabo tienen su nombre y firma como hombre en muchas secciones. También muchas de las comunicaciones y documentos tienen formas de contactarlo y otros hasta contienen su dirección actual. No creo que tenga que explicar más que esto. De esta manera llegamos a dos preguntas importantes. Una, ¿cómo es posible que haya un marco jurídico como el que está siendo descrito acá? ¿Y eso qué implica? Y dos, ¿cómo se hace para reclamar el Permanent Social Bond y cuáles son sus implicaciones? Si quieres que haga un episodio dedicado a la pregunta número 1, déjamelo saber en los comentarios. La pregunta 2 sí la tocaré hoy para aquellos quienes ya tienen ganas de entrar en acción. En la carpeta Mega que encontrarán en la descripción o texto de este video podrán encontrar las subcarpetas Help Files y Key Documents, las cuales son las que necesitan leer como tal para prepararse para reclamar el bono. Adicionalmente colocaremos un link a una carpeta con instrucciones muy detalladas creadas por mí que futuramente también estarán en la página web de Michael Sturenberg cuando ésta esté finalizada. Estas instrucciones detalladas contienen 1. Un contexto importante para comprender si hay realmente de dónde pagar las cuentas que se mencionan en la causa Ius Plenum Vero y en el Permanent Social Bond. También se argumenta el por qué hacer un mejor uso de estos fondos con el reclamo del Permanent Social Bond y no simplemente dejar que los gobiernos de nuestras naciones canalicen esos fondos con sus mecanismos, que ya sabemos que se hacen agua y no llegan a quienes realmente lo necesitan. 2. Le damos el nombre de requerimiento legal a todo el proceso de entregar la petición del bono, incluyendo la carta principal que debe ir a entregarse. Se explican varios detalles del Permanent Social Bond, como su vinculación con la causa Ius Plenum Vero, desde cuándo se cuentan los meses de la deuda del bono, el monto y detalles como que no deben haber cargos de ningún tipo, ni de procesamiento o de deducciones por algún otro bono o beneficio que algún individuo haya recibido en el pasado. Desde el séptimo mes de 2021 hasta hoy en día, más o menos hay 22 meses. Eso significaría que el monto a reclamar por cada individuo es de $158,400 en dólar de Estados Unidos. 3. Después de eso, se dan las instrucciones de qué documentos llevar y cómo redactar la carta de petición para este requerimiento legal. También se da una guía del tipo de instituciones a las que se puede acudir para entregar este requerimiento. Luego, en las instrucciones establecemos cierto tipo de reglas de cómo llevar a cabo esta interacción, con cuestiones que deben hacer o no hacer, decir o no decir, qué hacer en caso de que le reciban la carta o en caso de que no, etc. También hay los anexos necesarios para que puedan apoyarse de ellos para ciertas cuestiones en las que puedan tener más preguntas. En general, las instrucciones contienen sugerencias de uso de palabras, actitudes que son sugeridas y objetivos, para que sea que le reciban esta serie de documentos o no sea un requerimiento exitoso. Los documentos que llevan son varios que comprueban la existencia de la causa Ius Plenum Vero y las notificaciones de la misma, al igual que la prueba de la publicación del bono. También hay comprobantes de envíos hacia ciertas instituciones para notificarlas de estos instrumentos. Por tanto, ahí le está comprobando a la entidad a la que asistió que la carta requiriendo el pago inmediato del bono es legítima. Las instrucciones son algo específicas en lo que debes responder y cómo, según los diferentes escenarios generales que se pueden presentar. Y tengan en cuenta que no podemos pretender que los guardias de seguridad, recepcionistas, secretarios, asistentes e incluso los mismos directores sepan de qué trata lo que estamos enviando. La verdad, según la costumbre y la ley internacional, eso no nos incumbe.
Ellos tienen, como se dice, la pelota en su cancha y tienen que ver qué hacen con ella. Si ellos no nos dan un recibo o nos rechazan la carta en general, simplemente creamos una declaración jurada. La ejecutamos nosotros mismos, algo que es nuestro derecho, y hacemos el envío del escaneo de las mismas por correo electrónico al correo establecido en las instrucciones. Ese estará en la parte de abajo de este video. Por supuesto, en uno de los anexos que mencioné tendrán una guía de cómo redactar y ejecutar una declaración jurada. Finalmente, si la entidad recibe el requerimiento tal y como es, sin condiciones, y entregan un recibo como debe ser, no se vuelve relevante hacer una declaración jurada, aunque sí recomiendo hacerla de todas formas como un ejercicio para que vayan entendiendo el mundo legal. Las implicaciones del Permanent Social Bond. Obviamente, si un porcentaje ni tan alto de individuos que apliquen para el Permanent Social Bond o que pudiesen reclamarlo lo hicieran, estamos hablando de trillones de dólares que hay en deuda. Obviamente Michael ha considerado si hay realmente cómo pagar esta cantidad de dinero y también ha blindado el instrumento con ciertas cláusulas en caso de que el sistema quiera inflar absurdamente la moneda y así encontrar cómo diluir el peso de la deuda, la cual tiene la gravedad actual debido al precio del dólar actual. Pero si se creara una fuerte ola de inflación, obviamente este no sería tanto el caso. Espero no tener que explicar por qué la inflación es una estrategia monetaria y una consecuencia directa de decisiones políticas en el ámbito económico. Y sí, el nivel de deuda es suficiente como para que entidades consideren crear estrategias para inflar la moneda de reserva internacional. Sin embargo, incluso si estas entidades decidieran hacer esto, ciertas cláusulas de la causa ius plenum vero aplicarían que le arrebatarían todo el sentido a tener una maniobra así. Estar en deuda es estar en deuda, y una vez las cortes sentencien esto, las fuerzas estatales tendrán que ponerse de nuestro lado o recibir demandas en su contra por desacato. Como me he encargado de explicar en varias ocasiones a quienes les explico esto de forma directa, los marcos jurídicos no están compuestos de robots o algoritmos. Es decir, no se puede argumentar que si tal norma está escrita y se está aplicando, no existe chance de que pueda ser inconstitucional o ilegal, según otra norma mayor, por el simple hecho de que se está aplicando, debe ser legal. Al igual que tampoco se puede asumir lo contrario, de que tal situación absurda que se esté presentando lo está haciendo porque no existe una ley o no existe una norma que pudiese, en el marco legal actual, que pudiese ayudarnos a ponerle un freno. Como me he encargado de explicar en varias ocasiones a quienes les explico esto de forma directa, los marcos jurídicos no están compuestos de mecanismos automatizados, por así decirlo. Por ejemplo, no puedes argumentar que si una norma está escrita y se está aplicando, eso quiere decir que es imposible que eso sea ilegal e inconstitucional. Por el simple hecho de que está ahí y se está aplicando. Y tampoco se puede asumir lo contrario, de que si hay una situación absurda que no tiene ni pies ni cabeza, pues debe ser que no existe una ley, no existe una norma que le pueda poner un parado. En la política y sus estructuras formales existe la guerra de poder. La imposición violenta con extorsiones o chantajes, la incompetencia, los vacíos legales y la falta de voluntad política también, que pueden llevar a que estés inmerso en un sistema en donde simplemente hay situaciones absurdas, a pesar de que hay leyes que le pudiesen poner un parado, pero la gente simplemente no toma acción, no toma de su voluntad algún tipo de actuación para que se respeten ciertas normativas o ciertas regulaciones. También encuentras simplemente leyes sin sentido, jurisdicciones sin sentido, leyes que aplican para jurisdicciones que no existen y muchos marcos legales viven con este nivel de ambigüedad porque hay grupos de poder que se han asegurado que sean así para que siempre la ley termine amoldándose o interpretándose según lo que el grupo de mayor poder pueda imponer. Aquí entonces estamos encargándonos de jugar con las herramientas que tenemos y llevarlas hasta el punto en que conocemos que funciona y utilizar cada espacio, cada instancia, cada institución,
cada trampa en contra de quienes usan el sistema legal actual o lo amoldan para la destrucción de las libertades y las buenas costumbres comerciales, del honor y el cumplimiento de la palabra. Estamos yendo paso a paso, creando un tren de documentación que va a acorralar a muchos directores de instituciones o representantes de agendas de manera legal para que se vean contra la pared y pudiesen ir por décadas presos o colaborar con lo que es correcto, y de hecho en gran medida son las mismas reglas del sistema. La causa Ius Plenum Vero y la reclamación del Permanent Social Bond no necesariamente sean las únicas respuestas necesarias o efectivas en contra de la actual locura que vivimos. A pesar de que no es nuevo el hecho de que hayan agendas dedicadas a poner cada vez más el individuo en una prisión, lo que sí es nuevo es que finalmente la gente está prestando atención, como si un eco distante ya estuviese por fin llegándole al oído humano y le estuviese advirtiendo de un peligro que ya está gestándose y preparándose para iniciar su devastación sobre la humanidad. Ya es tiempo de dejar de ser utópicos y antipragmáticos. Ese chance que teníamos de ser cínicos a lo que ocurre y decir cuestiones como «esto era de esperarse, así es como nos controlan, toca irnos al medio de la jungla y empezar de nuevo». Toca que se acabe el mundo, como si esto no tuviese nada que ver contigo, como si tú mágicamente fueses parte de la solución al no ser parte de nada, al no estar haciendo nada. Eso se acabó. ¿Es que acaso trabajas mucho? ¿Crees entonces que estás en una posición de desventaja, de mayor desventaja en comparación con el resto de la humanidad? Es que, bueno, veo a mi alrededor y nadie está haciendo nada, y entonces por tanto tú tampoco haces nada. ¿Es que acaso eso te absuelve de tu responsabilidad? Es tiempo de ser realmente humildes y ver las opciones que ya tienes al alcance, en vez de estar imaginando supuestas soluciones imposibles en tu cabeza. Simplemente ve las opciones que ya tienes, a las que ya tienes acceso, elige la que tiene más sentido para ti, comprométete con ella y hazlo desde una posición humilde, es decir, donde no asumes que a pesar de que has estado en el banquillo todo este tiempo, vas a llegar a decirle a los que sí tienen tiempo jugando cómo van a hacer las cosas, qué están haciendo mal o qué no están viendo. Más te vale primero embarrarte bien en el partido antes de pretender decirle a los demás qué están haciendo mal o qué pueden mejorar. Si de verdad estás comprometido con establecer una resistencia que poco a poco irá creciendo, anótate con nosotros a reclamar el Permanent Social Bond. Michael y yo estamos trabajando en ir creando una comunidad seria de hombres y mujeres que no solamente busquen justicia y busquen compensación por los derechos que se les han violado, sino también que busquen invertir buena parte de su tiempo y fondos en instituciones e ideas que vayan sembrando un nuevo futuro desde Sudamérica para el mundo. Quedamos así por hoy. No se te olvide suscribirte al canal de Odysee y darle like a las plataformas que te llevaron hasta este video. Tienes, por ejemplo, Sovereign, y lo más seguro es que tengas Facebook e Instagram también, para que nos apoyes y compartas desde allí, para que mucha gente se vaya enterando de esto y quienes decidan actuar lo puedan hacer. Tendrán los links para todos los sitios relevantes de este episodio en el texto de la descripción en la publicación en Odysee. En las otras plataformas es probable que no, pero igual tendrán información muy valiosa desde cada una de las plataformas que manejemos. Muchas gracias y hasta la próxima.